En esta exposición hablaremos sobre el individuo y el derecho internacional, su relación entre estos. Tendremos una explicación histórica del individuo, vamos a definir lo que es la personalidad jurídica del sujeto, la responsabilidad internacional del individuo y definir características de sujetos en el ámbito internacional, así como explicar cuál es la legitimidad procesal de los individuos en el derecho internacional. Para exponer el primer tema, que es el individuo como en el sujeto internacional, enfocado más a la historia sobre este, tenemos que entender que el derecho internacional clásico se basó en un escenario constituido por una comunidad internacional en la que predominaba una estructura interestatal. Por interestatal entendemos que es el derecho interno y es un derecho más completo, regula la conducta de los particulares y tiene un derecho de subordinación. Esta postura originó que los estados fueran considerados como los únicos sujetos de derecho internacional, dejando de lado al individuo. Y desde una perspectiva doctrinal, los individuos eran solo un objeto del derecho internacional y no se les daba esa cualidad de ser sujetos. Dos actos jurídicos internacionales que fueron especialmente relevantes para el cambio de la situación de la subjetividad jurídica internacional en general y de la subjetividad jurídica del individuo en lo particular. Nos referimos a la sentencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales emprendidos por iniciativa de las Naciones Aliadas, vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial, en las que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalista de Hitler en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad cometidos en nombre de este. Y el segundo es la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la reparación de daños sufridos al servicio de la ONU. Esta opinión consultiva trataba sobre, en caso de que un agente cometiera algún ilícito, la pregunta era si los estados están facultados para pedir la reparación del daño al estado en general de donde es el agente o a la gente en su individuo, pues en lo particular. En el derecho internacional llamado contemporáneo, sabemos que la subjetividad jurídica internacional del individuo se encuentra determinada por el derecho internacional. De ahí que el rol que pueda asumir el individuo en el derecho internacional pues depende del nivel de subjetividad que se le pueda reconocer. Pero primero existieron varias teorías que daban lo contrario a esto. Y estas son la posición doctrinal clásica, la posición kelseniana, la teoría de responsabilidad internacional del individuo y la teoría de destinatario directo y efectivo de un derecho o de una obligación internacional. La primera, que es la posición doctrinal clásica, también llamada como la teoría del derecho natural, es de Grocio, dice que el ser humano es un punto focal de todo el derecho, incluyendo el derecho internacional, es decir, que esta teoría toma al individuo como sujeto del derecho internacional. La segunda teoría, que es la posición kelseniana, también llamada como la teoría pura del derecho, pues elaborada por Hans Kelsen, vincula a la noción del sujeto de derecho internacional con el ámbito de validez de la norma jurídica internacional. Esto implica que se obtendrá esta subjetividad si es que se poseen derechos y obligaciones jurídicas internacionales directamente. Es decir, los que afirman que esta teoría es válida dicen que es suficiente que una norma jurídica prevea una conducta suya como contenido de un derecho o una obligación. Si existe una obligación, tiene que existir un derecho. La tercera, que es la responsabilidad internacional del individuo, dice que se considera sujeto de derecho internacional a todo aquel que se encuentra por lo menos en una de dos posibilidades. La primera, que es la titularidad de un derecho,
y a la vez la facultad de hacerlo valer. Y segundo, la titularidad de una obligación jurídica internacional y la capacidad de ser sujeto pasivo de reclamación ante un tribunal internacional. Es decir, que pueda ser sujeto a una sanción internacional. Y la última, de destinatario directo y efectivo de un derecho o de una obligación internacional, dice que la calidad del sujeto del derecho internacional no depende de la cantidad de derechos o obligaciones. Esta teoría pues contradice a las demás. Entonces, si el individuo es titular de un derecho o de una obligación internacional, será sujeto de derecho internacional. Personalidad jurídica del sujeto en el derecho internacional. Primero que nada, debemos entender qué son los sujetos del derecho internacional. Se consideran a estos los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. Además de esto, la personalidad jurídica es la capacidad de ejercer ciertos derechos y asumir determinadas obligaciones en el marco de sistemas jurídicos internacionales. En este sentido, la personalidad internacional es una categoría técnica. El individuo tiene personalidad internacional pasiva, reconocida en los principios de Nuremberg, haciéndolo susceptible de castigo según el derecho internacional general. Además de esto, si se observa el sistema normativo internacional, se puede determinar que la persona física es beneficiaria de muchos derechos que le otorgan las normas internacionales. Un ejemplo de esto sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hablando un poco en el campo del derecho internacional público, no son los individuos los sujetos inmediatos de sus normas, sino los estados, como ya se mencionó anteriormente, y los sujetos atípicos, siendo estos quienes gozan de personalidad jurídica internacional. Sin embargo, el individuo no tiene personería internacional activa, lo que no impide que en un futuro pueda ser considerado sujeto de derecho internacional en virtud de la evolución y el desarrollo del derecho internacional. Es decir, el individuo posee capacidad de goce, pero no de ejercicio. Esto lo suple con su representación. El reconocimiento de la personalidad jurídica internacional del individuo, además de reflejar el proceso de humanización del derecho internacional contemporáneo, resalta la necesidad de superar las limitaciones clásicas en el derecho internacional. Tanto el Estado, que es creado a propósito para la realización del bien común, como los individuos que lo componen, son dotados de personalidad jurídica internacional. Lo que hay de verdaderamente revolucionario en la evolución de la doctrina jurídica internacional como un todo en las últimas décadas es precisamente la consolidación de la personalidad y la capacidad jurídica internacional del individuo como sujeto del derecho internacional. Bueno, primeramente recordaremos de una manera muy breve lo que es la legitimidad procesal, que básicamente es la facultad de poder actuar en el proceso, ya sea como actor, como demandado, como tercero o como un representante de estos ya mencionados. Bueno, la legitimidad procesal se puede dar de dos maneras. Una es la activa, que es cuando se es el actor, y la otra es la manera pasiva, que es cuando se es el demandado. Yo les voy a hablar de la legitimidad procesal de los individuos en el derecho internacional. El individuo tiene una subjetividad jurídica muy limitada dentro de el derecho internacional, pero no podemos decir que no forma parte de los sujetos del derecho internacional.
ya que existen convenciones o tratados que protegen al individuo como lo son la Convención de Ginebra, así como sus protocolos. Es en el ámbito de los derechos humanos y en el derecho humanitario internacional donde el individuo encuentra su sustento para la subjetividad que tiene en el carácter internacional. Existen diferentes documentos donde se ve protegido el individuo como Convención sobre el Genocidio, las convenciones sobre derechos humanos de Roma, así como la de San José de Costa Rica. Estos son algunos de los documentos internacionales donde el individuo se toma como titular de derechos y obligaciones internacionales. Derivado de las limitaciones procesales que tiene el individuo, no puede actuar directamente él ante las instituciones protectoras de sus derechos en el ámbito internacional y lo tiene que hacer a través de lo que vendría siendo el Estado o alguna comisión que haga llegar su petición a las instituciones protectoras. Como un ejemplo para dar a entender lo que acabo de mencionar, lo podemos encontrar en el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo artículo 23 menciona que cualquier persona o grupo de personas podrá presentar a la comisión peticiones referentes a presuntas violaciones de algún derecho humano hacia su persona, pero solamente la comisión puede someter el caso a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, quien es la única que tiene las facultades jurisdiccionales para resolver sobre estas situaciones. En otras palabras, y según el profesor Fix Zamudio, solo los estados y la Comisión Interamericana tienen la capacidad procesal de tener el carácter activo para presentar una demanda ante la Corte Interamericana. Y es por esto que los derechos de los individuos en el nivel internacional tienen ciertas limitaciones. La responsabilidad internacional del individuo por Sosa Miranda Vivianelli. El derecho de la responsabilidad cuenta con una característica para reconocer a sujetos activos y pasivos como sujetos del derecho internacional junto con los estados, y únicamente por parte del Estado las reglas del derecho internacional pueden perjudicar al individuo. Como antecedentes, se establecieron sancionar a los responsables de actos inhumanos en conflictos armados. También se dio el nacimiento de esta figura debido porque se generó conciencia en la comunidad internacional para castigar a los que cometían actos inhumanos. Las primeras codificaciones del derecho de guerra. Se creó un código de guerra en donde se establecieron reglas sobre el trato que debían de recibir los prisioneros de guerra y este código sirvió como modelo para la elaboración del Código del Derecho Humanitario. La codificación de los crímenes y delitos internacionales. Para que estos se regularan, la Asamblea de la ONU pidió a la Comisión de Derechos Internacionales que formularan principios de derecho internacional que sean reconocidos en los estatutos y sentencias del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. De la creación de tribunales ad hoc internacionales hasta el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Durante el conflicto yugoslavo entre comunidades croatas, musulmanas y sérbicas, se establecieron tribunales internacionales para sancionar a los responsables y mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, se establecieron los tribunales internacionales para el enjuiciamiento a los que cometen violaciones del derecho internacional humanitario. Los tribunales de Nuremberg y Tokio, como los de ex-Yugoslavia y Ruanda, son tribunales especiales ad hoc que se crearon exclusivamente para sancionar a los responsables de los crímenes internacionales. El establecimiento de la Corte Penal Internacional
se había considerado desde la Primera Guerra Mundial y su establecimiento se aceleró hasta la Segunda Guerra Mundial. La Corte Penal Internacional conoce de casos entre estados y actúa conforme al principio de la responsabilidad individual, ya que ejercerá su jurisdicción sobre personas que cometieron los crímenes de mayor gravedad de trascendencia internacional. Los individuos como sujetos capaces de cometer delitos internacionales. Un elemento de los sujetos de derecho internacional es la capacidad que tienen para cometer delitos internacionales. Y en el derecho internacional, no cualquier individuo tiene la capacidad jurídica de realizar actos delictivos si no cuenta con una personalidad jurídica. En la actualidad no se discute la personalidad jurídica del individuo como sujeto del derecho internacional, sino hasta qué medida lo es. Para que el individuo pueda considerarse sujeto del derecho internacional, no basta que algunas reglas del derecho internacional interesen al individuo y le sean aplicables. Se requiere además que el individuo pueda hacer valer sus derechos individuales por sí mismo ante una jurisdicción o ante un órgano internacional y que las violaciones al derecho internacional cometidas por él puedan conformar la responsabilidad en el plano internacional. A la par de la personalidad jurídica, los individuos también cuentan con capacidad procesal internacional. Es este un desarrollo lógico, por cuanto no parece razonable concebir derechos en el plano internacional sin la correspondiente capacidad procesal de vindicarlos. En el universo del derecho internacional de los derechos humanos, es el individuo quien alega tener sus derechos violados, quien alega sufrir los daños, quien tiene que cumplir con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos y quien es el beneficiario de eventuales reparaciones e indemnizaciones. Cuando hablamos del acceso directo para interponer demandas, la Corte de Justicia Centroamericana fue pionera al otorgar este acceso, no solo a los estados, sino también a los individuos, contribuyendo así a la consagración de estos como sujetos de derecho internacional. El individuo, en efecto, gradualmente vino a marcar presencia también ante los tribunales internacionales en las últimas décadas. Figura él como sujeto pasivo ante los tribunales penales internacionales contemporáneos, además de haber actuado en las últimas décadas y hasta la fecha como sujeto activo ante los tribunales internacionales de derechos humanos. Es cierto que la Convención Americana determina que solo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte, pero la Convención, por ejemplo, al disponer sobre reparaciones, también se refiere a la parte lesionada como a las víctimas y no a la Comisión. El derecho de petición contribuye también para asegurar el respeto por las obligaciones de carácter objetivo que vinculan a los Estados partes. En varios casos, el ejercicio del derecho de petición ha ido más allá, ocasionando cambios en el ordenamiento jurídico interno y en la práctica de los órganos públicos del Estado. A la par del reconocimiento de la titularidad de derechos de la persona humana, emanados directamente del derecho internacional, la doctrina jurídica contemporánea, además, ha admitido la existencia de deberes atribuidos también por el propio derecho internacional directamente a los individuos, y las violaciones graves de tales derechos se ven reflejadas en los crímenes contra la humanidad, comprometen la responsabilidad penal individual internacional, independientemente de lo que dispone el derecho interno sobre la materia.